Bienvenidos a nuestro primer video de Queremos Saber, un canal lleno de entrevistas donde vamos a traer a periodistas reconocidos, a futbolistas también, para dar las mejores notas. A mi lado, Tomás López Correa. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Su servidor, Franco Núñez. El día de hoy, ¿qué tenemos, Tommy? Mirá, primera nota totalmente especial. Traemos periodista deportivo, hizo relatos, comentarios, trabaja en 90 Minutes. ¿Es un periodista todoterreno, se puede decir? O sea, ¿arrancamos con todo? Sí, arrancamos con todo. Con un mate de por medio presentamos a nuestro entrevistado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, me enteré que era la primera entrevista y eso es algo interesante. Obviamente que a uno que se egresó relativamente hace poco tiempo de lo que es la Facultad de Periodismo Deportivo, en otra facultad en Deportea, la verdad que es un placer que te llamen al poco tiempo. No, Porque uno piensa, a ver, anteriormente, ¿qué era sentirse consagrado? Este tipo de cosas a mí por lo menos me dice, bueno, estás haciendo bien las cosas. Pero antes por ahí tenías que esperar 20 años para que te llamen a hacer una nota. Y hoy creo que cambió un poquito eso. Totalmente, totalmente. Bueno, te lo dije afuera del aire, te lo dije por WhatsApp, te lo digo ahora en vivo. Muchísimas gracias. Diego del día 1 tuvo una predisposición totalmente sincera. A los 10 minutos nos contestó lo más bien, sí, tomó mi WhatsApp. Así que por ese lado, Diego, quiero agradecerte muchísimo. Y Franco, ¿comenzamos? Comenzamos, como dije, con un Sí, mate de por por medio. favor. Bueno, Por muchas favor. gracias. Por favor. Y esto tiene que ver un poco también en referencia a tus inicios, que vamos a empezar por eso, con Mati Gambetta, ¿no? Pero aún así me voy un poco más para atrás. Sabemos que desde chico eras un apasionado por el relato. ¿Cómo fue incrementando el periodismo en tu vida? Bueno, justamente el periodismo para mí es una búsqueda constante de introspección, de información y de todo tipo de hechos curiosos, que a mí siempre lo que me sucedió desde chico es esta cuestión de analizar hechos de forma subjetiva, que la realidad es que la historia es una sola, o sea, la verdad es una sola, que es objetiva, y siempre fui muy de refutar, muy de pelear, de discutir. Del por qué, ¿no? Claro, No. de discernir el porqué de las cosas, o sea, por qué yo tengo que decir blanco cuando creo que es negro. Más adelante en el tiempo, yo establezco esto como los 12, 13 años, sentía que había algo en mí de lo actoral barra de lo que es comunicacional. Y a mí me gustaba, yo nací en el año 97, no fui tan contemporáneo a Marcelo Araujo, pero la realidad es que a mí me gustaba escuchar los relatos de Araujo. A partir de él, ¿y por qué decía esta cuestión actoral? Porque yo sentía que él hacía un show a la hora de relatar. Entonces, a partir de eso y sentir que sentía cierta identificación con su forma de hablar, es que dije, bueno, más adelante en el tiempo me gustaría ser comentarista deportivo y lo anoté en un papel, lo tengo guardado en mi casa. Y con el tiempo me fui dando cuenta que para ser relator de fútbol tenía que estudiar periodismo. Y acá estamos. Exactamente, sí, eso quería comentarte, ya que tu lado apasionado, por no para arrancar de los 2 años, fue el comentario o el relato. ¿Las primeras experiencias fueron por ese lado o fueron por el lado, no sé, producción? ¿Fueron un poquito más radiales? ¿Dónde fue tu comienzo? Bueno, Las experiencias, mejor dicho, estas experiencias. vos hablas de experiencias. Mis primeras experiencias fueron en un supermercado. Mis primeras experiencias fueron en la cocina de casa, cuando yo relataba cosas que veía que hacía mi papá, mi mamá. No sé, íbamos con el changuito por el supermercado y decía, agarra esa cajita de cereales ahora, toma el café. Bueno, Lo ejercías ya del día cosas uno así. de tu casa. del Exactamente, o sea, distintas cosas que iban sucediendo en la vida cotidiana y que yo veía que había algo ahí. Obviamente que el descubrimiento va de la mano con el reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que alguien venga y te diga, sos bueno en tal cosa. O no lo sos. Yo sé que en matemáticas no soy bueno, pero lo que tiene que ver por ahí con hablar así frente a cámara o dirigirme entre personas, tengo como esa capacidad.
Así que bueno, esa para mí fue la primera experiencia fuera del área profesional. Ahora, mis primeras experiencias dentro de lo profesional fueron básicamente las que tiene cualquier ser humano que quiere estudiar comunicación o periodismo deportivo. Completamente ad honorem, en radios que son un sucucho, que después obviamente no te pagan, no es remunerado. No es remunerado. Entonces, esas fueron las primeras experiencias. Primero como producción, después al aire, después ya conduciendo tiras diarias de AM a mis 20, 21 años. Y yo creo que en eso fue relativamente rápido. Bueno, siguiendo con el tema radial, bueno, me voy un poco con el tema de las preguntas. Te quería preguntar, ¿qué se siente saber que estás haciendo un trabajo no remunerado y sentir que ese boom no llega? Bueno, ese es un problema bastante complejo. Esto yo lo aprendí con el paso de los años, que hay un momento en la carrera de no solamente de un periodista, un comunicador, sino también de cualquier profesional en su área, en su oficio, que es un momento que se lo llama deep, el momento de la deep. En inglés significa, o sea, deep es profundidad. Y es un momento en el cual atraviesan muchísimos profesionales, justamente, que es un 99% que no lo logra pasar y un 1% que sí atraviesa esa instancia y que después puede progresar. Por eso también hay tantos que se quedan en el camino, sobre todo en la carrera del periodismo, de la comunicación. Y si se dan cuenta, hablo de periodismo y comunicación digital, este arte audiovisual que emergió, sobre todo en los últimos 5 o 10 años. Entonces, creo que cuando uno logra pasar esa etapa de deep, de estar en el fondo de las profundidades y logra salir adelante, cuando pasa esa barrera de sentir que no la estoy pegando, que es algo muy común entre nosotros los jóvenes, que somos más contemporáneos. ¿Te parece que te pasó en un momento de decir, che, no? Me pasa todos los días. No. O sea, la deep es un estado Que no Que solo, puede parecer que no en cualquier solo está en momento. el periodismo, sino en el jugador de fútbol juvenil. Sí, pero aparte, o sea, lo que me refiero es que no es un estado que se dé en solamente una al parte comienzo, de la claro. cronología, o sea, sino que se da todo el tiempo, a toda hora puede darse. La única diferencia es que uno, a partir de un determinado momento, puede decirse, estoy más establecido. Hoy yo siento, a mis 25 años, que estoy establecido. Hasta hace un año atrás decía, y la verdad que la estoy remando y no sé, me pongo una barrera, ¿hasta qué punto llego sin ganar guita de esto? Hoy vivo de esto, gracias a Dios me va bien con lo que hago, y en un trabajo que completamente era inesperado para mí cuando empecé a trabajar o por lo menos a soñar que iba a vivir de esto. Exactamente, sí, justo por ese lado quería comenzar, porque bueno, actualmente estás trabajando en 90 Minutes, ¿no? Sí. Que es algo particular, cómo a vos te contratan. Vos empezaste con tu canal de YouTube a hacer entrevistas también, Sí. ¿no? A distintos jugadores, a distintas celebridades y demás. Bueno, él hablaba antes de Mate y Gambetta. De un Mati nombre, Gambetta, un nombre que no lo pensé ni 5 minutos. ¿no? No, pero después dije, tengo que hacer un canal de YouTube enero del 2020. Ya voy a ir a tu pregunta, pero me parece favor, importante sí, aclarar sí, sí, esto. sí. Porque primero está ¿Por la qué? pandemia, ¿no? Que golpea Y que duro. golpea duro. Claro, hay un momento que son los primeros 2 meses antes de que pegue el COVID, en Argentina. Yo sabía que me iba de vacaciones fines de enero, principios de febrero, y me dispuse a hacer un canal de YouTube en enero del 2020 en el cual entreviste protagonistas del deporte que no necesariamente hayan sido futbolistas o entrenadores, sino que tengan un largo recorrido. La primera entrevista, yo algunos contactos del periodismo partidario, porque arranqué en el periodismo partidario de Boca también, eso hay que aclararlo, como todos los pibes que hablamos de fútbol o las pibas que hablan de fútbol, arrancan por el periodismo partidario y prioritariamente elegís el club del que sos hincha por una cuestión de identificación, de conocimiento. Más ameno, ¿no? Y sí, o sea, yo la verdad que, a ver, sabía todo de la historia de Boca. Me parecía importante aclarar eso. Pero bueno, Mate y Gambetta, la primera entrevista, en esto que hablábamos de no arrancar o sentir que no le estoy pegando, le escribo un mensaje a Walter Erviti y le digo, necesito que me des una mano, yo tenía buena onda con él, quiero hacer una entrevista y quiero que seas el primero. Listo, decime la hora y lugar. Yo digo, mirá, si querés, vení a mi casa. Así. Dicho y hecho, al día siguiente Walter estaba en la puerta de mi casa
hicimos una entrevista en el sillón de mi casa. Mi vieja se caga de risa cada vez que ve el video, que es mi primer video en mi canal de YouTube, en el que Herbiti está así tirado, Como Pancho, sí, como sí. Pancho en mi casa. Yo quería preguntarte, perdón sí. que te corte, ¿cómo manejás los nervios o ansiedad? Porque no, capaz que miedo no tenés, pero ansiedad o ese Esa nervio de- adrenalina. Exactamente, esa adrenalina, ¿cómo la puedes controlar? ¿Vos cómo la controlás? Porque es algo complicado. Pero por acá favor. pasa por una cuestión de responsabilidades. O También, sea, sí, también. cuanta más responsabilidad tenés, podés abarcar más cosas desde lo que otros pueden ver de vos, pero vos también a veces te sentís impotente ante ciertas situaciones. A mí me pasó cuando a mí me dicen que me van a mandar al Mundial. ¿Sabés el cagazo que yo tenía? Porque lo primero que pensás es, hay una empresa que está poniendo plata en uno, y si yo no doy la talla, Chau, o el sea... que sigue. No, pero yo no tenía miedo que me rajen, porque confiaba en mi trabajo. Pero me pasa hoy mismo. Fui el otro día a la despedida de Riquelme, en la cancha de Boca. Y antes de bajar del bondi, porque yo voy en bondi, o sea, antes de bajar del bondi, estaba nervioso. Y vos me decís, che, ¿vas a entrevistar a Messi? ¿Vas a entrevistar a Riquelme? No, iba a entrevistar a gente ahí en Bransen 805 tomando Fernet. Entonces, el nervio es completo, o sea, a la hora de trabajar, pero no implica que uno no se ponga nervioso porque no le importe, sino porque le importa No, no, hacerlo obvio. bien. Claro, y como te decía, cómo manejarlo, porque es bastante complicado, por lo menos al principio cuesta mucho manejarlo, pero eso obvio, pues ya con la práctica y demás se va a hacer mucho más fácil y más llevadero, pero al principio debe ser bastante complicado, Franco, no sé cómo lo ves vos ahí. Sí, como todos los estudiantes de periodismo, te quería preguntar, fuimos a la televisión, fuimos a la radio, ¿cuál sería tu zona de confort? Si tenemos que O la que prefieras, la que vos reducirnos. digas, che, mirá, Diego, ¿tenés radio o tenés televisión? ¿Qué te gustaría hacer? La realidad es que creo que hoy la mezcla que genera YouTube de lo que es radio y televisión, o sea, poder armar un stream en el que vos puedas hablar libremente de lo que quieras, sin que nadie digite lo que tenés que decir, y vos generando, si se puede, tus propios ingresos, creo que sería la conjunción perfecta. A mí el stream en sí no me gusta, a pesar de que es como que hay un prejuicio de que no, a los jóvenes les gusta el stream. Sí, los pones todo en la misma bolsa. Sí, sí, A los mí ponen. dame la televisión, a mí dame la radio. Yo hoy ponen un partido de Copa Libertadores en una señal de streaming y yo no lo voy a ver, ¿sabes por qué? Porque siento que están utilizando al usuario de una forma tal para que genere interacción y por ende el algoritmo con su sistema de recomendación lleva más visualizaciones, por ende más dinero para el que lo está generando. Lo mismo cuando se postea una historia en Instagram. ¿Qué es eso de pedir una interacción? De que estás con unos amigos por pagar en un restaurante y uno dice que la propina va y la propina no va para darle al mozo. 10% de la cuenta de lo que vos Claro, el gastás. famoso, la propina te la tenés que ganar. ¿Por qué la interacción se pide? Dejame un like, suscribite, toca la campanita, comentá. Se huele algo forzado, ¿no? No, claro, Obligado. es una especie, o sea, se está mendigando interacción cuando la lógica es que vos tenés que ganarte a esa audiencia. Y yo siento que hay muy buenos materiales que hoy, por estar en plataformas que no son digitales, muchas veces están denostados o que quedaron fuera de tiempo. Y yo pienso todo lo contrario. Para mí hay, a ver, hoy hablamos de audiencias, de segmentación, de nichos. Hay audiencia para todo. O sea, un periodista, que yo siempre lo pongo de ejemplo, Adrián Puente. ¿Ustedes saben quién es Adrián Puente? Yo la verdad te iba a decir no. No. Bueno, tipo que condujo 20 años en Fox Sports y que es, para mí, número 1 de Fórmula 1, justamente. ¿Y saben dónde la rompió toda? En TikTok. Y vos me decís, es un tipo que, por su dialéctica, por cómo Capacidad, habla, sí. por cómo se maneja, lo tiene que ver una audiencia de 45 a 54 años, que es más o menos la que consume Fórmula 1. Y el tipo estaba en TikTok. O sea, hay mucho prejuicio por el tema de la plataforma y las audiencias que eso genera. Y yo soy un joven y me gusta seguir viendo la televisión, siempre y cuando haya un buen material y no le roben el tiempo a la gente. Sí, totalmente. Sí, Totalmente. sí. Se va un mate, cuando quiera. Sí, puede. sí, sí, por comparto, favor, comparto. porque está No, no, para muy- tomarse, pero es interesante. Es totalmente interesante lo que dice, porque como vemos todo lo que hay detrás dentro de esto se puede decir, o de los programas que son televisados, todo lo que se puede estar. Voy un poquito más para, pasando el tiempo,
2020, Sí. pandemia. Golpe duro, lo que dijimos recién. Justo cantaste lo de Herbit y demás. Es una vos- estadística la que tenemos acá es una Sí, es estadística una locura. Ahora la quiero decir. impresionante. Y lo quiero leer, lo quiero leer. ¿Cómo hiciste para realizar 94 notas en 73 días? No lo entiendo. Con ganas. Sí, y voluntad. Sí. Pero es increíble. Cuando arranca la pandemia, yo estaba estudiando en Deportea el último año del terciario. 20 de marzo, decretan la pandemia. Yo tenía algunos contactos en mi agenda porque fui haciendo, o sea, a la par de que trabajaba, iba intentando haciendo notas. Y dije, tengo que aprovechar esto que tengo, que es un capital. Es un capital. Hoy, o sea, una agenda de contactos hace muchos años por ahí se monetizaba, porque si vos tenías una buena agenda de contactos, seguramente te contrataban en un medio. Hoy los contactos lo tiene todo el mundo. Yo, que era un pichi, agarré y empecé a escribir jugador, periodista, colega, lo que sea. Entrevisté jugadores que después mis notas terminaban saliendo en Olé. Mis notas terminaban saliendo en Teis Sports. ¿Por qué? Porque yo había también recabado una cadena de mails muy importante, la cual cada vez que terminaba una nota en Instagram, pum, la mandaba. Tenía días en los que mi mamá me preguntaba si iba a comer, porque yo estaba en la habitación grabando ya la 5ª entrevista del día. O sea, fui una máquina de producir. Y eso creo que era lo importante. Y después había algunos boludos que me decían, che, pero ¿te sirve todo esto que estás haciendo? Al mes le hago una entrevista al Chaco Jiménez, mi ex jefe, que hoy ya no es más mi jefe, sino que es otro, me pide la nota. Le digo, por supuesto, tomá. Le había sacado 2, 3 títulos, viste, que, no sé, de Bianchi, que Santi Jiménez, que estaba recién surgiendo, Santi Jiménez hoy que está jugando en la Eredivisie, y que es goleador del Feyenoord. Pero en su momento era un recién surgido de las canteras justamente de Cruz Azul. Me piden la nota, se la mando, salen en 90 Min. Me pide otra nota el día siguiente, no, a la semana. Perfecto, tomá, te la mando. A la tercera nota que me pidió le digo, si querés más notas, pagame por hacerlas. Pero de cara dura. Al día siguiente me manda un mensaje y me dice, bueno, te podemos contratar, pero te pagamos por nota. Le digo, listo. La semana que viene la primera nota es Gigliotti. Yo todavía trabajaba en periodismo partidario. No voy a contar el desenlace de lo que pasó. Yo trabajaba en Boca. Le hago esa nota a Gigliotti, la primera nota, la difundo y sale en todos los medios del país. Porque habla de qué hecho podía hablar Gigliotti. Del penal que le ataja Barovero. Libertadores, claro. Sudamericana 2014. Americano, sí. Me termino yendo del programa partidario de Boca, saquen sus conclusiones, ¿por qué? Y empecé a trabajar así en 90 minutos. O sea, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que si tenés ganas, más allá de contar con recursos o no, porque yo mi primera nota la hice en Skype con el iPhone, nada más, no tenía ni micrófono, no tenía nada, o sea, con el celular lo clavé, le hice la nota y salió en todos los diarios del país. Vos me haces... Sí. El mismo mérito que pudo haber tenido el Pollo Viñolo, que tiene una producción tremenda detrás. Aparte, una constancia y una voluntad terrible. Sí, sí, no, porque hay que estar. Es que yo me pongo a pensar, ahora yo me quedo callado, pero me pongo a pensar. 5 notas en un día, Franco. ¿Vos podés pensar eso? Es terrible. Nosotros tuvimos mucho tiempo haciendo esto para traerlo acá a Diego. Y estuvimos tiempo, pero pensando, para reconocer, Diego, porque es complicado, pero como Pero se recalco puede. mucho, sí se puede y la constancia. Bueno, es eso que fundamental. vos decís ocurre mucho en los creadores de contenido. Justamente un gran problema que tienen los creadores de contenido es la famosa procrastinación, ¿no? El hecho de postergar distintas situaciones que uno tiene por ahí al alcance de la mano y decide dejarlas el para más fin de- adelante. No, claro, no el el fin de, o lunes. no cuento con los recursos. Claro. Yo grabo todos los videos de mi habitación. Las entrevistas las grabo desde mi habitación. ¿Cuento con recursos? Sí, porque de a poco me fui equipando. Pero yo o sea, ya había ido a un estudio de televisión, pero veo el estudio que tienen acá y digo, acá, si yo tuviese esta posibilidad de contar con 3 personas afuera de cámara, 2 sonidistas, gente que nos está viendo, yo hago un programa todos los días de 5 horas. Realmente, sí. O sea, ¿cómo yo desde mi casa no voy a valorar que puedo prender la cámara, grabo un video, pum, 20.000 reproducciones? También tengo de 200 reproducciones, ¿eh?
El problema es cuando vos crees que por las 200 reproducciones, y después vienen 200, y después vienen 150, y después vienen 400, tengo que dejar de hacerlo. Y eso te quería preguntar, que ahora va Sí. mucho periodismo, mucho contenido digital. Para vos, ¿cualquier persona puede hacer periodismo deportivo sin hacer la carrera? Por ejemplo, te doy un ejemplo, TNT Sport. Viste que lleva influencers a las canchas y hace una transmisión. Y yo acá, como vos, estudiando 3 años, pagando, esperando esa oportunidad, y por simple viralización, que debe tener su mérito, obvio, no lo desmerezco, pero vos cómo lo ves desde ese lado, que cualquier persona que se viralice y demás puede llegar a una cancha y puede ejercer lo que nosotros estamos estudiando por años. Ante eso tengo dos Por puntos eso te de pregunto, vista. sí. El primero es creer que hay que llegar a dónde hay que llegar. La pregunta es esa, o sea, ¿a qué queremos llegar? ¿A qué queremos apuntar? ¿Cuál es la maratón que estamos corriendo? ¿Es una carrera de fondo de 100 metros o es una maratón de 4 horas? ¿Cuál es la carrera que estamos jugando? Porque también pasa mucho esto de sentir que si no tiro una primicia, que dicho sea de paso, les aclaro, yo creo que las primicias no existen más, porque no importa qué se dice, sino quién lo dice, a mi criterio, sino hagamos una prueba. Yo te doy una información a vos y se la doy a Gastón Edul, de la selección argentina, pero a vos te la doy 10 horas antes que a Gastón Edul. ¿Quién va a tener mayor repercusión? No, claro. Miles de Gastón. Bueno, ahí está la famosa cuestión de que no importa más la primicia, porque hoy por hoy las redes sociales buscan personajes. Por eso surgen estos famosos influencers que creen que hacen periodismo y no hacen periodismo. Lo que estamos viendo es un cambio de paradigma, que en realidad se creía que antes el único que podía hablar era un periodista deportivo, que está estigmatizado, que es un señor grande sentado en un sillón, y que la primera rotura de paradigma se presenta cuando hay otro género sentado en el sillón, que no es más solamente un hombre, sino una mujer. Todavía no rompimos ese paradigma en la televisión del joven, creo. Por eso surgen estos lugares periféricos, que se cree que la periferia no es masiva, y por periferia me refiero a redes sociales, y la realidad es que puede ser mucho más masiva esa periferia que el mismo programa que se está consumiendo. Es más, hace poco escuchaba a Mario Pergolini, que es uno de los pioneros en todo lo que tiene que ver con el streaming en Argentina. Lo que pasa es que hoy creemos que el streaming lo inventó Nico Quiato. Claro. Y hace 10 años que existe el streaming en Argentina con Vorterix. Lo que pasa es que llegó muy temprano Pergolini. Entonces, Mario hace un mes, algo muy interesante, entre todo lo que dice, que es que el promedio de gente que mira la televisión es de 72 años. ¿Qué interés va a tener un productor de televisión, un productor ejecutivo, sobre todo, no un productor que está por ahí atrás de cámara periodísticamente trabajando, sino un productor ejecutivo, en poner un chico? Si lo que hablamos, cuando hablamos de creación de contenido y cuando hablamos de entretenimiento, estamos hablando de generar una emoción. ¿Y con quién yo voy a sentir empatía? Con alguien que es contemporáneo a mi línea de cronológica, con mi línea de pensamiento. O sea, mi abuela va al cine y quiere ver actuar a Graciela Borges. Claro. No quiere ver actuar a la China Suárez. Pasa lo mismo en la creación de contenido, pasa lo mismo en el periodismo deportivo. Por eso, esta cuestión de los influencers, o lo que crean, perdón si la hago muy larga, No. que van hoy a las canchas y que eso, para mí también es un error. Porque es creer que el joven hoy no quiere escuchar periodistas deportivos y que solo quiere escuchar streamers. Entonces vamos a llenar De influencer. vamos a llenar de influencers. Todo, sí. Y la realidad es que el contenido que se entrega es pobrísimo. Es pobrísimo. Dame un influencer, uno de los jóvenes que llevan hoy a una cabina de transmisión en la cancha de Boca, en la cancha de River, que editorialice. Dame a uno. No hay. Sí, como vos decías, pobrísimo el trabajo periodístico, pero a nivel, como vos decías, masividad, es otra cosa. ¿A costo de qué igual, te pregunto? Sí. O sea, que yo hoy puedo salir desnudo acá
y probablemente se viralice. Y probablemente tenga muchas visualizaciones. ¿Por qué? Porque es novedoso. Rompe el patrón. Bueno, vos antes decías palabras puntuales que, bueno, me voy a agarrar de eso. Constancia, un poco de caradurez, si se puede decir. ¿Qué se necesita para ser un buen periodista? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Es una buena pregunta porque hay cierta aleatoriedad, o sea, de las cosas. Sí. Y esto no es por una cuestión de chamullo, o sea, claramente siento que el buen periodista no lo determina uno, lo determina quien nos escucha, quien nos ve. Quien lo consume. Saliendo de nuestras madres, que siempre agarran y dicen que sos el mejor. Sí, Claro. sí. Para mi mamá yo soy el mejor, pero después obviamente me tiene que juzgar la otra cantidad de gente que me ve. Para mí un buen periodista ya no es más como se cree que tiene que ser Rodolfo Walsh y que escriba Operación Masacre y que haga una crónica periodística y que vaya y que investigue y que se embarre y que... de Ya la no nada- es tan elaborado. Claro. Entonces, sí lo que tenés que tener es curiosidad, sí lo que tenés que tener es inquietudes por todo. Es lo que yo decía al principio. Esta cuestión de interiorizarme y retrucar todo lo que creo que no tendría que ser así. O sea, yo creo que parte bastante de una cuestión filosófica, el periodismo. Porque la filosofía, en la antigua Grecia, siempre era como para discernir respecto a una postura, a una creencia que ya estaba creada con antelación. Para el debate. Claro, entonces el debate que se puede llegar a armar depende mucho de esa inquietud periodística. Ahora, yo no confundo el debate y la inquietud con un programa netamente amarillista en el que solo se sienten 6 panelistas a discutir y a presentar, Una charla de bar. claro, a presentar disrupciones. Porque eso es un show. Periodismo para mí termina siendo otra cosa. No me quiero sentar acá cómodamente y decir, no, periodismo era el que se hacía antes y que yo me siento con vos en un mano a mano y que digo, la verdad es que la doctrina que estamos atravesando en la actualidad representa una alegoría, no, o sea, no. No está estructurado. Tampoco voy a llevar un discurso demagogo. O sea, Claro. claramente a mí me pasa que el periodista que me gusta es el que me hace aprender algo nuevo. Yo arranqué mucho el contenido en redes sociales, sobre todo en el 2022, el año pasado, pero me gusta decir el año por si esto lo ven el año que viene y Claro, no es el año capaz que saben pasado. y ya saben. Eso también, Es buena, es muy buena. eso cambió el paradigma. Sí. O sea, vos no podés nunca hablar en presente. Nunca podés en una o sea, establecer un punto de partida en una línea cronológica. Claro. 2022. Yo cuando hago un video, y estoy en el 2023, de un hecho que pasó en 2023, digo, el 7 de junio del 2023, el Inter Miami aseguró que iba a tener a Lionel Messi en su equipo. Es una cuestión que comento al respecto, que pasa por una cuestión mía de enfermedad. Pero más allá de eso, creo que el periodista que atrae, que atrapa, es justamente el que te hace aprender algo nuevo o que por lo menos analiza un hecho de una forma distinta a la que lo analiza el status quo. Bien, perfecto. Y eso a lo que vos, me agarro a lo que vos decías recién, de buen periodista. Para vos, ¿quién es un buen periodista o que te guste, que digas, Porque, Me porque gusta. sabemos en Mate Gambetta llevaste a Morena Beltrán, Horacio Sí. Pagani, sí, el propio Pablo Giral también. sí, bueno. Seguí con la pregunta. Gracias. Ahí está, bueno, a ese lado voy. Tanto periodista que pudiste entrevistar y demás, ¿cuál es que a vos te gusta, que digas, este puede ser un referente, o me gusta su contenido, me gusta como relata, me gusta como cuenta, depende qué periodista, ¿no? Y qué puesto, claramente, sin miedo. A ver, me gusta por cómo habla Bien, Mariano Clos, por ejemplo, en cuanto a su forma de contar los hechos, porque no es fácil por ahí contar algo y que no se sepa bien de dónde viene la información. Y como relator para mí es el mejor de la Argentina. Más allá de eso me atrevo, desde mi pequeño mundo, a decir que no tengo referentes. Yo creía tenerlos. No tengo referentes porque en esta cultura nueva que está surgiendo, que es la creación de contenido en redes sociales, yo me siento un pionero. Pero ¿qué pasa? No está establecido
a diferencia de hace muchos años atrás, estamos hablando de que el periodismo deportivo en la Argentina, sacando a los grandes periodistas, o reconocidos más que nada, no grandes, porque grandes pudo haber algunos en las tinieblas, nada más que como no existía YouTube no los podías conocer, porque tenías 3, 4 emisoras de radio, tenías 3, 4 canales de televisión y si no estabas ahí no existías. Que eso es algo que siguen pensando muchos, que si no estás hoy en la televisión, ¿dónde estabas vos laburando? ¿Viste? Como que está esa cultura de pensar que no existís. Pero reitero, no tengo referentes porque el periodismo en redes sociales, la creación de contenido en redes sociales, no tiene referentes anteriores a la era que estamos viviendo. Y además hay una cuestión puntual justamente de las redes sociales, que es que como está todo tan segmentado y es todo enfocado en un nicho, vos dentro de una misma temática, vamos a poner fútbol argentino, selección argentina, podés escuchar 20 oradores distintos, 20 exponentes distintos, que pueden tener similar postura o distinta postura y que probablemente puede ser que ninguno entre ellos se conozca. Es un cambio de paradigma absoluto. Yo hoy no tengo un referente porque tampoco siento que no haya nadie todavía que haya hecho... Lo que vos estás haciendo. Eso sería muy ególatra, ¿no? No, de mi ¿por qué? parte. Pero No, también, es un pero pensamiento, no, es un yo pensamiento pienso igual. que también el periodismo necesita algo de golatría. No sé si... No, si- rescatar de alguien, ¿viste? Uy, mira, como dijiste de Klaus, me gustaría tener un poquito la voz de Klaus. Vos lo rescatás un poquito para tu canal o para tu contenido, para lo que vos hagas. Sí. Capaz que rescatar de distintos periodistas o demás y que vos puedas crear algo Bueno, a mí a me tu gusta... medida o lo que te gusta. Ojo, cada uno puede discernir en la opinión, pero a mí como Niembro editorializa después de un partido de fútbol, a ver, muchachos, para mí un ejemplo de editorial postpartido, después vamos a lo que tiene que ver con la opinión. Después del partido Argentina-Uruguay en Santa Fe en el 2011 Copa América, que dice decepción, no sé, que dice más ese graph de Fox Sports que... Vos podés decir, todo lo que dijo Niembro estoy en contra, le tiró a morir a Messi, pero en cuanto a la concepción de lo que requiere para mí un editorial post partido, es brillante. Insisto, después podemos discutir si el contenido... ¿Sobre qué? No, claro, después podemos discutir si el contenido es bueno o malo. Pero a mí, Que llamativo. dame, Te llama la claro, atención a vos. dame el tipo que se la juega. Y yo cuando en 2011, nací en el 97, nunca fui bueno para meter, tenía 14 años. Pero yo quedé fascinado en ese momento. De hecho, yo cuando estoy aburrido en casa y me quiero reír un rato, pongo ese editorial. Entonces, creo que hoy el mundo joven, por eso insisto con esa respuesta anterior que te di, que es que no van a solucionar los canales teniendo una plataforma de streaming, no van a solucionar llevando influencers, llevando figuras con caras lindas. Lo van a solucionar el día que pongan tipos o minas que tengan pelotas o varios y que digan lo que realmente piensan y no lo que pide el sistema. Es algo momentáneo entonces para vos. Sí, sin duda. Tiene para mí mecha corta esto. Es eso. Pero creo que hay una camada joven que no se la juega porque también dice ser fuera del sistema y que en realidad están adentro. Muy bien, muy bien. Bueno, Tommy, viajamos en el tiempo a finales del 2022. Uy, qué lindo. La fecha. Para todos fue una locura lo que pasó. Pero me imagino que para vos fue... No sé si fue un antes y un después, ¿se puede decir así? Sí, sin duda. Numéricamente Sí. y en una vivencia diferente a todo lo que había tenido anteriormente. ¿Qué se siente cubrir un evento de tal magnitud? No sé. No sé. Es Cuando una vos... ensalada de frutas de ¿Cómo lo emociones, viviste? O sea, ¿no? ¿vos No, te por- llamaron, Diego? ¿Cómo fue? ¿A vos te avisaron con tiempo? ¿Te dijeron al poco tiempo? ¿Te dijeron, che, mira, Diego, capaz que hay una posibilidad de que puedas ir a cubrir el Mundial? Bueno, joya, dijiste, espero. Tuve ¿O te 3 dijeron- momentos. 6 meses antes del Mundial, en realidad un año antes, el 21 de noviembre, y insisto con esto, la fecha, 21 de noviembre del 2021,
Yo había llevado un propuesto a 90 minutos, un proyecto, perdón, no un presupuesto, un proyecto, además de que tenía un presupuesto, dije, quiero viajar al Mundial, acá está el proyecto de lo que quiero hacer. Porque es todo muy freelance, o sea, no es como una bajada de línea institucional que hay un proyecto y bueno, está todo acá. Yo llevé el proyecto, quise hacerlo, lo quise armar. 6 meses antes me dijeron, dale, tratá de acreditarte. En AFA no me acreditaron, ya había perdido todas las expectativas. Junio era la fecha límite. Y que sí, que no, que sí, que no. Y en octubre, un mes y pocos días antes del Mundial, me dijeron, vas a viajar, pero hasta cuartos. Bueno, listo. Es una... Algo ¿Qué es pasó? algo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Argentina iba a llegar a cuartos, intuíamos todos, Sí. excepto después de Arabia. Bastante enojada. Y en ese momento, bueno, nada, termino viajando y yo fui con 2 entradas nada más, que me proporcionaba obviamente la empresa, que eran 2 partidos de Brasil, Brasil-Suiza y Brasil contra Camerún. El primero era con Serbia. Y cada partido yo iba consiguiendo por un conocido que tenía, que me iba dando entradas, que me las regalaba, y las de Ah, Argentina qué todas bien. las tenía que comprar, obviamente. No, pero bueno, qué bien. Y terminé yendo a 15 partidos en todo el Mundial, cubriendo, como veían en el video de presentación, desde el estadio, pero decidí hacer una cobertura más a mi estilo. Como no había tenido la posibilidad de ir acreditado y de esa forma evitaba el acartonamiento, que era estar sentado en un pupitre de prensa en el cual no me podía ni siquiera mover, pasé a estar en la tribuna. Entonces dije, bueno, la gente quiere ver a un periodista que lo viva como un hincha. No es que yo iba a la tribuna contra Serbia y me puse la Argentina. No, fui con una remera normal a cubrir como argentino el partido de Brasil. Entonces, así se fue dando todo. Si vos me preguntás, ¿qué se siente cubrir un mundial? No sé. En el momento no lo sentís, lo vivís. Después, yo te puedo decir, me quedó algo para la posterioridad. O sea, yo esto, cada cena que tengo es, como en Qatar me pasó esto. O sea, ¿Sos consciente de eso vos? ¿Sos consciente de que fuiste a cubrir? Aunque digas o no, que no lo veas como que no lo cubriste de no, manera... sí, lo cubrí. Bueno, 100%, eso, bueno, 100%. perfecto. Pero sos consciente, o sea, caes que estuviste allá y que salimos campeones y No. toda la locura que pasó. No, viste que Román dice que él no se reconoce a su versión jugador. A mí me pasa que como es tan, tan rápido todo lo que va pasando en el mundo del periodismo y la creación de contenido, que yo siento que el Diego de un mes atrás, ahora estamos en junio, fines de junio, el Diego de un mes atrás no me lo reconozco. Digo, ¿cómo hice para crear todas estas cosas? Bueno, el del Mundial, no sé quién era. Era un pibe hiperactivo que dormía 3 horas por día y que tenía energía constantemente Pasado, y que no sí, sé bueno. de qué. Aparte estuve enfermo todo el Mundial. Eso es una cuestión aparte. La gripe del camello, No se notó, sé qué no más. se notó en los videos. Bueno, Digo, eso es los aires parte. en los estadios, es terrible. ¿o El no? primer Es día terrible. fui a Qatar, Ecuador. Seguimos así, parecía Sí. de la cultura. Es más, yo tenía delante al loco Abreu y a Sorín. Ah, mira. Sí, vi la sentado foto, sentado ahí al lado mío y lo Fotito. fui a entrevistar. Sorín medio no quiso, pero Abreu sí. Y 15 minutos del segundo tiempo se levantaron los dos y se fueron. Del frío que hacía. Sí. Habían puesto el aire no en 16 el mínimo, habían puesto el aire en 10 grados y era un frío de cagarse. Después nunca más pusieron el aire a esa temperatura. Pero fue un momento maravilloso y también tenía estas cosas, ¿no? Como que te ponían aire acondicionado. O sea, Es una locura. Pero bueno, como vos estuviste ahí, se vio que es un país que estaba en construcción, todavía se ve un país en construcción. Vos mismo en las historias cuando subías contenido, vos Sí. veías que todavía caminabas por tal lado, un edificio todavía estaba en remodelación o en construcción, ni remodelando porque lo estaban haciendo recién. ¿Es un país, como decís, que todavía está en desarrollo? es una ciudad que está en desarrollo. Es una ciudad que no estaba lista para mí para hacer un mundial, porque tenía edificios en construcción, y sobre todo porque había un pensamiento de la lógica catarí que iba en contra de muchas cosas de derechos humanos. Yo recuerdo uno de los 5 alojamientos en los que estuve, que fue el cuarto, que era un barrio que estaba completamente vacío de cataríes. Ya te hablo entre el lapso semifinal y final.
Y yo pregunté y dije a un peluquero que estaba ahí, catarí, le pregunto en inglés, le digo, where are the Qataris? Claro. Here no. O sea, como que acá no Acá no estaban. hay, claro, acá no hay. ¿Cuál era el secreto? Los tipos habían limpiado a la población que no querían que se viera para que los turistas piensen que Doha era la Polinesia. ¿Se entiende? O sea, todo lo que era estructura del Mundial estaba muy bien preparado para lo que requería el Mundial, que era traslado, organización, ir de un estadio a otro sin tener ningún problema. Estética. Exacto. Al Todo día para el turismo, siguiente, todo para el turismo, todo para el turismo. día 19 de diciembre, al estilo Truman Show, Sí. empezabas a ver cómo se levantaban todas las alfombras, las vallas, y claro, yo dije, ¿acá se hizo un mundial? O sea, acá se hizo un mundial. Al día siguiente no veías nada más del ploteo de... Era una maqueta en... Y ya lo Exactamente. veías con los estadios, que se iban después, se lo Bueno, el estaban para 974 mundial, ni bien se con terminó de los usar, lo containers, sacaron. Chau, se Claro. fue. Es Exactamente. increíble. Es bastante... Es bastante impresionante. Es impresionante, sí, es verdad, es verdad. Vos que estuviste, me imagino que estuviste en los FanFest. Una vez, nada ¿Una más. vez? Sí. Bueno, me No imagino dio el que tiempo para más. estuviste en las inmediaciones del estadio donde ahí las nacionalidades vuelan, vienen, se van, hablan, escuchás. ¿Te costó mucho la brecha idiomática y cultural? ¿O qué podés recatar de eso? Al principio me costó un poco por el miedo que hablábamos al principio de esta charla, del nervio que te da el hecho de ir a hablar con gente que, a ver, ya se plantea un nervio cuando vos vas a entrevistar a alguien y no sabes si te la va a querer dar o no la nota. Ahora, imagínate hablando en inglés. Claro. E imagínate ir a hablar con un británico y que te boludea cuando vos hablas en inglés porque estás hablando mal. O Claro. sea, que en realidad me pasó con ingleses, sobre todo, que fueron de lo más mala onda que hay. Pero después tenemos muchas cosas similares a las culturas, por ejemplo, árabes. Y por árabes me refiero a todo lo que es la región de Medio Oriente, como así también el norte de África, porque había muchísimo marroquí, y que tenían una predisposición más occidental. O sea, que creíamos que el árabe iba a ser una cultura completamente distinta, y para nada. Yo únicamente tuve un tema, un día, que se me acercan tres chicas árabes, que eran de Arabia Saudita. Después del partido de Argentina contra Arabia, vienen las chicas y me dicen que querían que les haga una entrevista. Había una cuestión medio que si sos hombre, no entrevistar mujeres de cultura árabe por una cuestión que no se sabe si te querés casar o no. O sea, Claro. fuera de joda lo digo, Sí, no. Termino de hacer esa entrevista, las chicas me agradecen, todo. Es una nota que explotó, creo que llegó a 1 millón, 2 millones de reproducciones, en las que ellas contaban que eran vecinas, no es la palabra, sino que estaban en el mismo hotel que Antonella Rocuzzo. Y que habían estado en la pileta con ella. O sea, contaron eso. Ah, no sé, Explotó ese video. me parece. Me habla una de las chicas al día siguiente o a los 2 días y pidiéndome por favor que elimine el video. Yo no lo eliminé el video porque me recontra servía Claro, por obvio. una cuestión de que estaba mostrando algo cultural. Pero la piba me escribió en inglés diciéndome que podía llegar a tener problemas. Claro. Entonces, esas cosas también son un poco fuertes. Y hablando justo con YouTube, ¿pesa la placa? Pesa la placa de forma emotiva. No es tan Emotiva. pesada, debe Pesado. pesar 500 Es gramos. como la copa, ahí te dicen, ¿cuánto pesa la copa? ¿Viste? ¿Cuánto pesa la placa? No, la placa Bonita, lindo, me imagino. es linda. Escuchaba a Coscu, o no sé si era Coscu. No, ¿quién era? Pablo Carroza. Y en esto estoy muy de acuerdo con lo que dijo Pablo Carroza. Yo hoy te tengo que decir, la placa de YouTube es mucho más que el Martín Fierro de nuestra era. Porque la placa de YouTube no podés comprar una nominación. La placa de YouTube te llega cuando te llega. Pasás los 100.000 suscriptores, la pedís, te llega. Hermoso. Pero bueno, tiene una cuestión ahí interesante, ¿no? Que la placa de YouTube sí que es un verdadero mérito. No quiere decir que todos los otros galardones o premios que se entregan no lo sean. Claro.
pero muchas veces tienen su lado B. Bueno, ya vamos cerrando. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas más, como más personales. Dale, ¿Te vamos. parece? Me gusta. ¿Qué otro deporte te gusta aparte del fútbol? Como ¿O qué gustar consumís, se podría decir? otros deportes que consuma, la verdad que no tengo otros deportes en sí. Si se puede decir, la MLS es un deporte aparte, no sé. No termina de ser. Para ellos es sacándolo soccer. del ¿viste? playoff, con toda la cosa que cambia el tiene. nombre. Claro. Pero si me gusta otro deporte, qué sé yo, el básquet, pero es muy específico, es el mercado de NBA. O Claro. sea, la verdad que pido disculpas, pero la Liga Nacional no la miro. Es más específico. No, es en que ese hay caso. deportes que sí, se reducen solo a un encuentro. Claro. El Ojo. tenis, los Grand Slam. Bueno, viene Juegos Olímpicos de París 2024 y me voy a fumar a Bonadeo 24 horas. Como O todo sea, periodista deportivo. y estoy esperando esa situación. Obvio. Igual, si me toca viajar a los Juegos Olímpicos, bienvenido sea. Mejor. Vimos un clip tuyo hablando con otro colega, ¿no? Que decías, ¿te gustaría cubrir un mundial o demás? Que vos dijiste, y te gustaría, dijiste, sí, me gustaría, pero bueno, no lo veo posible. Y pum. Ahora dijiste esto, pum. Ojo, Sí. ojo. Primero Se- está se la usa Copa de América. cábala. ¿Sabes qué entrevista te digo, no? La de Sí. Giovanni. Sí. ¿Sabes Primero me gustaría cubrir la Copa América porque tiene un lado B. Esta cuestión de que todo ahora se desarrolla en Estados Unidos. Lo dejo acá picando, vayan a No, verlo a mi canal de YouTube. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Y esto fuera de joda lo digo. Cambió el fútbol para siempre, pero no desde que se sumergió China. Ahora vemos los capitales saudíes con este fondo de inversión público de comprando todo. 4 clubes saudíes que en realidad invierten en el resto de los países del mundo. Ahora hay una puja muy fuerte por el tema de organizaciones, que ahí está el verdadero negocio, no en sí en los clubes que después generan déficit. Muy bien. Diego, ¿contacto más importante que tenga en tu celular? ¿No? ¿Qué sé yo? En cuanto a cargo, el presidente. Sí. Pero lo consigue cualquiera. Ah, yo no lo conseguí. Yo no lo tengo. Bueno, después Ahí te va. lo paso. Ojo, Bien, pará, wow. por ahí no es él, pero tiene la foto con Dylan. ¿Tienes foto con Dylan? Sí. Nunca le escribí igual, ¿eh? ¿No? ¿Llegó o lo pediste? No, no lo pediste, llegó. No, en el no, grupo, ¿lo no. viste? Roberto. No, me lo pasaron, pero tenía una intención y al final no lo hice. No, porque él tiene una relación con Argentinos Juniors. Claro. Sí, muy Pensé en grande. hacer una entrevista y después dije no. No No. tengo ganas. Por ganas. No, sí, no. Y aparte no me la daría hoy por hoy. ¿Por No, qué? no me la ¿Por qué esa daría. negatividad? No, qué sé yo, no lo sé. Por ahí no es el momento. Ah, En tu momento de ocio, ¿a qué recurrís? ¿Tenés momentos de No. ocio? No. No sabía tengo que iba a momento decir de eso, sabía ocio. que iba a decir eso. Por ahí hace un tiempo decía, bueno, veo una serie en Netflix. Un Está- libro no te lees. Si leo lees? libros es más asociado a lo que tiene que ver con lo que estoy haciendo, con lo que estoy practicando. Estoy leyendo... Todo relacionado a lo laboral. Sí, pero no netamente periodístico. O sea, no es que agarro y leo A Sol y Sombra de Galeano. El fútbol a Sol y Sombra, no es que estoy leyendo eso. Libros O sea, que te nutran, ¿no? Estoy hablando de, sí, más de... Ya es como que dejé un poco de lado todo lo que tiene que ver solo con el fútbol. De hecho, cada vez me aburre más ver fútbol. Analizo partidos, hablo de fútbol en sí, pero me aburre cada vez ver fútbol. Y estoy mucho más del lado de la parte comunicacional y todo lo que tiene que ver con redes sociales, que me parece mucho más interesante. Bueno, Franco, te cierro con la última pregunta que se me pasó por alto. ¿Te percibís más como periodista deportivo o como creador de contenidos? Hace un tiempo te decía, soy periodista deportivo, que para mí hoy sería denostar, o sea, responder eso hoy sería denostar la creación de contenido, y hoy te digo que yo creo contenido periodístico en redes sociales. La creación de contenido es un momento igual, ¿eh? O sea, mañana por ahí dejo de crear contenido y voy a seguir siendo periodista. Pongámoslo como un título, periodista deportivo y que crea contenido en redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. chicos, a ustedes por Fue por el un placer. espacio. Un placer. Gracias. No, por favor. Franco, un gusto como siempre. El gusto ¿Será es hasta mío. la próxima entonces? Será hasta la próxima. Muy bien. Nos vemos Muchas en otro gracias. video.